Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles, bienvenidos. Qué bueno que fuimos obedientes a ese deseo que el Espíritu Santo puso en el corazón de venir, de unirnos y darle toda gloria y alabanza a Él todos juntos. Así es que bienvenidos, nos alegra tener hermanos que nos están visitando por primera o segunda vez. Bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero invitarle a que leamos la palabra. Estamos predicando del libro de Romanos. Los otros días me dijo mi esposa: tú eres el predicador de Romanos. El año pasado predicamos casi que 8 meses del libro de Romanos y hemos retomado la última parte de Romanos, del capítulo 12 al 16. Y hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 13 de Romanos. Romanos capítulo 13, vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Amén. Listo. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le hemos titulado a esta sección de Romanos una vida que agrada a Dios. ¿Cómo se llama? Una vida que agrada a Dios. Y en el capítulo 12 estábamos hablando del aspecto personal, que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios debido al reconocimiento de sus misericordias, presentarnos como un sacrificio vivo, ¿sí? Debemos de no solamente presentarnos como un sacrificio vivo, estar presente, pero debemos de renovar nuestra mente. Dice que debemos de renovar nuestra mente y no conformarnos a los principios de este mundo, sino renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos tener un buen resultado, pero estamos sembrando una mala semilla. Muchas veces queremos que nos vaya bien en la vida, pero estamos viviendo bajo los principios incorrectos. Muchas veces queremos que nos vaya bien, pero en nuestra mente está pensando cosas que no son bíblicas. Y esos dichos que no son bíblicos son los que van empujando nuestras emociones y empujando nuestras decisiones. Escuché una frase los otros días como: cuando el amor se acaba, ya la comida no tiene sabor. ¿Sí? Y entonces me sirven en la mesa esa comida y dicen: no, ya no me sabe bien porque no te amo. No, en la iglesia, ¿sabe qué? En la Biblia encontramos otro dicho diferente. ¿Sí? Estén agradecidos en todo. Ay, gracias por este plato de comida que me diste, qué rico. Aunque estás enojada, pero no te olvidaste de cocinar. ¿Sí puede ver?
Pero a veces nosotros estamos alimentando los pensamientos incorrectos, los dichos incorrectos, los refranes incorrectos y queremos que nos esté yendo bien. No va a pasar, porque lo que nosotros estamos sembrando, eso es lo que vamos a ¿qué? A estar cosechando. Entonces por eso la palabra nos llama y dice, ¿sabe qué? Renueven su mente. En mi vida personal, en mi comunión con Dios, debo de renovar mi mente y debo de permitirme que el Espíritu Santo me transforme. El Señor tiene dos agentes de transformación que podemos señalar por ahora. Hay muchos, pero Dios nos ha dado su palabra para transformarnos. Por favor, si nosotros tenemos contacto con la palabra diariamente, vamos a ser transformados por ella. Nuestros pensamientos van a ser transformados, nuestra alma va a ser transformada, porque estamos expuestos a la palabra viva de Dios. Es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y puede discernir los pensamientos. O sea que es viva, hermano. Cuando nosotros leemos la palabra, nos confrontamos a nosotros mismos. Entonces esa es la manera personal que debemos de vivir. Pero luego después, ¿cómo yo transmito este vivir personal a la vida de iglesia? A la vida de iglesia como congregación. Dice la palabra del Señor que debemos de ser genuinos en lo que hacemos. Dice que el amor, lo que leíamos la vez anterior en el verso 9, ámense sin fingimiento. Sin fingimiento. Y muchas veces todos nos hemos encontrado en algún momento de la vida haciendo cosas que contradicen nuestro sentir y fingimos estar felices y fingimos amar a alguien y fingimos alegrarnos por algo y por dentro estamos diciendo, no me agradó mucho. Por dentro estamos diciendo, no me simpatizas. Entonces, el Señor nos confronta que vivamos sinceramente. No significa que vamos a ser groseros por ser sinceros, significa que vamos a confrontar nuestras emociones con la verdad de la palabra y permitir que el Señor nos transforme. Vamos a ser sinceros en nuestra fe. Vamos a ser diligentes. Vamos a bendecir a los que nos maldigan. Vamos a resistir y vamos a esperar en Dios. Muchas veces resulta que las personas que el diablo ha usado para hacernos mal, los miramos tranquilos. Pero cómo mire tanto que estoy sufriendo y ese tipo bien feliz. Mire, ya le viste las fotos que pone disfrutando y yo con esta gran herida que me ha hecho. Espere, no ha terminado todavía la carrera. El Señor dice, confía, tranquilo, deja la venganza al Señor. Él sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted tiene alguna cosa pendiente con alguien, deje la venganza en el Señor. Sáquese ese sentimiento y póngalo en las manos de Dios y viva tranquilo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viva tranquilo. Dice el Señor, deja, la venganza es mía. Yo voy a pagar. Sí, porque si nosotros se nos pasa eso por alto, hermano, nos queremos subir la manga de la camisa y a ver quién nos debe. Y andamos con mal humor y andamos todos tensos y a veces no nos basta buscar a quien nos debe, sino que solo andamos buscando quien nos las pague. Pero ahora, en el aspecto personal, en el aspecto como congregación, pero ahora en el verso 13 está hablando de nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a vivir en nuestra ciudad? ¿Cómo vamos a vivir en el afuera? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios hacia afuera? ¿Cómo vamos a comportarnos? Vamos a ser sinceros en esto. Dice la palabra del Señor en el verso 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y está hablando de la autoridad civil. Y está hablando también en todo aspecto que representa autoridad. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, el imperio de Roma tenía una actitud de persecución a la iglesia ya.
La iglesia empezó a ser perseguida por los judíos. En Hechos, en el capítulo 9, empezó a ser perseguida por los judíos la iglesia. Saulo empezó a perseguir la iglesia. Pero luego ya no solamente era perseguida por los judíos, porque ellos predicaban que Jesús era el Señor y que Cristo había resucitado, que Él era el Señor. Entonces para ellos era ofensa, porque habían condenado a Jesús por blasfemia, por decir que era hijo de Dios. Entonces ellos estaban procurando terminar con la predicación del evangelio. Pero luego viene otra persecución política, que es la persecución del imperio, porque el imperio proclamaba que César era el Señor y la iglesia proclamaba que Jesucristo es el Señor. Entonces era un motivo de persecución. El imperio proclamaba el culto al emperador y el culto a los dioses romanos, pero ellos estaban proclamando que Jesucristo era el único rey de reyes y el único digno de adoración. Entonces eso era la causa para perseguirlos. Y entonces en medio de esa persecución, en medio de esa tensión y en medio de esa incomodidad como cristianos, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, le dice: toda autoridad es establecida por Dios. Mire qué tremendo. Para nosotros no tiene sentido muchas veces cuando vemos a las autoridades haciendo cosas incorrectas. Se nos hace difícil reconciliar eso con que Dios está en control. Pero le voy a recordar algo, porque nos va a ayudar mucho a nosotros en nuestra vida diaria. Nos va a ayudar mucho. El Señor le dijo a Moisés, le dijo: yo he escogido al faraón para glorificarme. ¿Cómo ve? O sea que Dios escogió al faraón, ese tipo que representa al diablo. Faraón es una figura de Satanás. Alguien que esclaviza, alguien que oprime, alguien que roba. Le dice Dios a Moisés: yo lo escogí para glorificarme. Yo lo escogí para mostrar mi poder, para hacerme nombre. Y yo lo escogí para mostrar mi amor y mi misericordia al pueblo de Israel. O sea que lo que estaba pasando no estaba fuera del plan de Dios. Dios escogió a otro hombre en la Biblia que se llamó Nabucodonosor, un emperador, un rey de Babilonia, que Israel en un momento de su historia se alejó de Dios. Empezaron a adorar a los ídolos de las naciones. Empezaron a alejar su corazón de Dios. Y entonces, mis hermanos, por favor, mis jóvenes, por favor, iglesia, comprenda esto: nuestras decisiones traen consecuencias. No esperamos que nos vaya bien cuando hacemos cosas malas. No esperamos ser alabados cuando en verdad no estamos haciendo cosas que honran al Señor. No esperamos la aprobación de Dios y de la gente cuando nosotros estamos viviendo una vida pública y una vida privada que no tiene relación. Alguien dirá: pero es ok. No, it's not ok. Pero no me pasa nada. Espérate. Lo que sembramos, cosechamos. Amén. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados. Hay embarazos no deseados. Hay culpa. Se abre una puerta de maldición. Pero siempre hay arrepentimiento y hay restauración. Pero no crea usted que no hay consecuencia. Hay consecuencia de todo. El pueblo de Israel empezó a seguir el camino de todas las naciones y se alejaron de Dios, se endurecieron a Dios. Se les hizo gravoso dar culto al Señor, se les hizo gravoso dar diezmos, dar ofrenda, dar adoración, vivir para Dios, vivir una vida de obediencia, y empezaron ellos a darse libertades como las otras naciones. Y trajo consecuencias. Esas consecuencias fueron ejecutadas por Nabucodonosor. Él llevó cautivo al pueblo de Judá,
Antes ya había llevado cautivo Dios al pueblo al reino del norte, a Israel, pero luego al reino del sur, a Judá, lo lleva cautivo a sus jóvenes. Y Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo que Nabucodonosor es mi ungido, que es mi rey, que es mi siervo. O sea, Dios levanta a este emperador pagano y Dios lo llama siervo. O sea que Dios está obrando más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero luego viene Dios y usa a otro rey pagano que se llamó Ciro para liberar al pueblo de Israel. Y dice: Ciro, tú eres mi rey, tú eres mi ungido. Y el Ciro no adoraba a Dios tampoco. Pero Dios lo está usando para cumplir sus planes y sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a nosotros a considerar acá, hermano? Es que todo gobierno está bajo el control de Dios. Y aunque las personas no están actuando como nos gustaría a nosotros, pero en su misericordia, en su providencia, Dios lo está usando para al final hacernos bien, porque sus planes siempre son de paz y son de bien. Podemos estar confiados, aunque la estemos pasando mal, podemos estar confiados que Dios está obrando a nuestro favor. Alguien diga amén a eso. Entonces dice, por eso tienes que ver al gobierno civil, ¿sí?, como siervos de Dios. Hermano, yo no estoy de acuerdo en las políticas del gobierno. Yo no estoy de acuerdo en la manera como el gobierno usa mis impuestos. Pero eso no me libera de no pagarlos. Mi bendición está al obedecer a Dios. Dios me llama a respetar, a obedecer. Porque debo de reconocer que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y cuando yo reconozco que toda autoridad es puesta por Dios, estoy reconociendo que Dios está sobre toda autoridad. Él es Rey de reyes y Señor de señores. En sus manos están los reyes. Él levanta reyes y Él quita reyes. Él levanta naciones y Él también provoca que los imperios caigan. En su mano está el hacer bien. En su mano está. Entonces, cuando estamos hablando de reconocer la autoridad, hay 4 razones que encontramos acá por cuál hacerlo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sino de parte de Dios. Pero va más allá, porque esto es como, bueno, nosotros vivimos en una democracia donde Dios va a traer a alguien a través de la democracia, pero no hubo como una imposición de que esta persona es, pero Dios permitió los medios para que llegue. Pero independientemente de los medios que usaron o que se usaron para que una persona tenga autoridad, dice, fue Dios quien lo puso. Fue appointed, fue señalado, fue escogido, fue levantado por Dios. Toda autoridad es levantada por Dios. Es de parte de Dios. Y las que hay, dice, han sido establecidas por Él. Son establecidas por Él. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Lo que resisten acarrean condenación. Porque los magistrados no están para infundir temor. Entonces debemos de comprender esto, hermano. La autoridad no está para infundir temor, está para traer orden y protección. A nosotros nos enseñaron el pánico a la autoridad. Muy probable que usted, cuando sus niños estaban pequeños, le dijeron, ahí viene tu papá. Cuando tu papá venga te va a castigar. Yo le voy a decir, vas a ver, ahorita venga tu papá. Y entonces ahí estamos infundiéndole miedo, ¿a quién? A la autoridad. Y a veces, mira, le voy a decir al pastor.
En la iglesia a veces así, mira, le voy a decir al pastor. Y dije, no ande diciendo esas cosas, hermano. O de repente dice, mira, ahí viene la policía y nosotros estamos con pánico. Porque viene la policía. No, espéreme, si usted no hizo nada, va a estar tranquilo. Pero nosotros nos enseñaron, nos infundieron temor a la autoridad. No, la autoridad está para bendecirnos, para traer orden y para traer protección. Gloria a Dios que no vivimos en una anarquía donde no hay autoridad. Hermano, qué difícil es cuando usted va a un lugar y maneja en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. Hermano, maneja a la brava. Anarquía, sin control total. Y qué bueno es cuando nosotros disfrutamos del orden, del respeto. Mire, aquí, ¿verdad? Por ley, en un cruce de avenida donde hay señalamientos para que el peatón camine, sí, el driver se para darle el derecho que pase. No, en otros lugares no, hermanito. Ahí corra, por favor. Sálvese quien pueda. Entonces uno viene de por allá acostumbrado a correrle a los carros, porque es una cuestión de vida o muerte. Pero qué bueno es cuando hay orden. Entonces diga, la autoridad trae orden y trae bendición. Entonces dice, si no haces lo malo, vas a ser recompensado. Pero también Dios lo va a usar para castigar la injusticia. Entonces la autoridad no solamente es un instrumento de Dios para proteger, pero también para corregir. Por eso es que es tan importante en nuestras familias enseñar esos principios de autoridad a nuestros hijos, porque cuando aprenden obediencia, respeto y esos principios en la casa, van a ser buenos ciudadanos. Van a ser excelentes personas donde quiera que vayan. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la familia? ¿Cómo aplicamos esto en el matrimonio? Dice en Efesios capítulo 5, verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Vamos a honrar las decisiones del otro. Vamos a valorar sus opiniones. Vamos a promover una relación de paz y una relación de colaboración. Vamos a respetar y vamos a promover los roles del cónyuge. Mis amadas hermanas, usted tiene que afirmar el rol de su esposo en la casa. Mis amados hermanos, usted tiene que afirmar el rol de su esposa en la casa. Tiene que afirmarlo. Tenemos que afirmar su influencia en los hijos. Pero ¿cómo lo llevamos más allá de lo familiar? Lo llevamos volvemos a la iglesia. Qué importante es la sumisión a los líderes espirituales. La iglesia debe de honrar, respetar y permitirse ser guiados. Valorar los consejos, valorar la palabra, valorar lo que se le dice, porque ¿sabe lo que dice Hebreos 13:17? Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. No hay nada más difícil que tratar de aconsejar a alguien que no quiere aprender. Le pregunta, ¿y usted qué piensa? Y usted le dice lo que piensa y después le dice, no, pero esto, no, pero lo otro. Y después uno se queda pensando, ¿y para qué me pregunto entonces? Yo he estado en el proceso de comprar un vehículo para Johanita y me tomó mucho tiempo comprar un carro, me tomó mucho tiempo. Y ya estaba cerrando el trato con alguien. Y me dijo mi esposa, llama al hermano X de la iglesia porque él es un buen mecánico y te va a decir si esto está bien.
Y yo dije, bueno, pues, o sea que no me está confiando. Y yo le dije, bueno, pues está bien, llamémoslo. Y yo pongo en aprietos a un hermano de la iglesia, venga ahora ya. Y luego él me dice, mire pastor, la verdad, así con cuidado, me dijo, es que estos carros, la transmisión y que no sé qué, y estaba tan bonito que ya yo pensaba manejárselo a mi hija. Pero ya después me quedo pensando, bueno, tengo que valorar su opinión. Y si no, ¿para qué lo llamé? Entonces a veces así pasa en la iglesia. A veces la gente le pregunta, mire pastor, y usted viene, ora, le da una dirección bíblica y luego le argumente, después dice, ojalá y reflexione en la vida. Y de repente mira de que no reflexionó, tomó su camino. No valoró el consejo, no valoró la palabra, no valoró la instrucción bíblica. Entonces, cuando nosotros reconocemos la autoridad en el matrimonio, en la iglesia, en la familia, vamos a tener la actitud correcta y vamos a considerar esto, que siempre, siempre Dios está pensando en nuestro bien. Dios está pensando en tu bien. Y cuando vas a tomar una decisión y vas a afirmar el rol de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de los hijos, siempre busca el bien común y pregúntate, ¿por qué quiero lograr esto? ¿Por qué quiero que esto se haga? ¿Le va a hacer bien esto a mi esposo? ¿Le va a hacer bien esto a mi esposa? ¿Le va a hacer bien esto a mis hijos? ¿Esto que estoy haciendo va a honrar a Dios? Y si eso que estás haciendo solamente te va a dar el placer de salirte con la tuya por tu egoísmo, reflexiona. Porque nosotros en la familia tenemos que buscar el bien común. Tenemos que honrar a Dios en la familia. Tenemos que honrar a Dios en nuestra vida privada. Tenemos que honrar a Dios en nuestra vida pública. Tenemos que honrar a Dios en la iglesia. Tenemos que honrar a Dios en el trabajo. Tenemos que vivir una vida que honra a Dios en todas las áreas. Cuando la gente mira esto de nosotros, entonces va a honrar a Dios con nosotros. Dice en el verso 8, capítulo 13, verso 8, dice, no debáis nada a nadie. No deban nada a nadie. En otras palabras, hermano, así, más claro, pague lo que debe. Amén. El que debe impuestos, pague sus impuestos. El que debe las tarjetas de crédito, páguelas. El que le debe a algún hermano que le confió, páguele. Después se va a decir usted, ay, yo pensé que no me iba a pagar. No, páguele. Va a ver qué feliz va a estar. Y usted le dice, yo ya lo hacía perdido, qué bueno, te voy a volver a prestar otra vez. Dice, no deban nada a nadie. Por eso dice, ¿sabe qué? Paguen sus impuestos, porque eso es lo que le paga a los servidores públicos. Paguen sus impuestos. Cuando hablamos de pagar, a la gente no le gusta mucho. Una vez la gente o algunas personas llegaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿verdad que no debemos de pagar al César? Porque pues el César nos hace tanto mal. ¿Verdad que no debemos de pagar los impuestos nosotros? ¿Verdad que nosotros los cristianos solo debemos de diezmar? Le dijeron a Jesús, ¿verdad que nosotros los judíos solo debemos de diezmar y no pagar al César? Algunos otros dicen, ahora, ¿verdad, pastor, que nosotros solo debemos de ofrendar cuando damos algo, ¿verdad? Hay que ofrendar nomás, no diezmar. No, tenemos que diezmar porque es un principio. La palabra lo describe bien, diezmar. Eso es el 10%, diezmar. Entonces viene y le dice el Señor, dame la moneda. ¿De quién es esa moneda? ¿Quién está en la moneda? Y dice el César. Y el Señor dice, dad al César, paga los impuestos a Roma. Le dice, ¿y da a Dios?
lo que es de Dios. Entonces esa es la instrucción. Da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César. Pero la Biblia nos dice, todo es de Dios. Sí, todo es de Dios, pero Dios nos confía la administración de recursos para que le glorifiquemos a Él. Y cuando nosotros administramos apropiadamente los recursos, en primer lugar, nosotros con nuestros recursos estamos empujando que el Evangelio se siga predicando. Y que otros sigan escuchando la palabra del Señor. Y que siga corriendo el mensaje del Evangelio. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Debemos de amarnos unos a otros. Porque en esto la gente va a conocer que somos servidores de Cristo, en que nos amamos unos a otros. Dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, el amor debe de ser sacrificial. Mire, alguna gente me dirá, lo he escuchado por ahí, ¿para qué nos casamos? Si solo es un papelito. El título de la propiedad también solo es un papelito. ¿Ah? El título del carro solo es un papelito. El título de la casa solo es un papelito. Pero qué importante es. Qué importante es. Dice la palabra del Señor que el amor, el referente del amor, el referente del matrimonio no es aquel que fracasó en el amor, no es aquel que fracasó en el matrimonio. El referente del cómo amar es Cristo. Dice que nosotros debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces muchas veces nosotros queremos amar y recibir la respuesta inmediata. Dios nos amó a nosotros cuando no respondíamos a su amor. Nosotros no estábamos respondiendo a la manifestación de amor de Dios, pero su amor no fue menos antes que hoy. Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo nos amó y se entregó por nosotros y resucitó para darnos vida. Su amor no ha dejado de ser. Entonces, cuando habla del amor en el matrimonio, del amor en la familia, del amor a la iglesia, nos está diciendo, ¿sabes qué? Algunas veces no vas a recibir esa respuesta, esa retroalimentación inmediatamente, no vas a ver ese resultado inmediato, pero sigue amando, sigue dando, sigue esperando, sigue creyendo, sigue dando lo mejor de ti, porque el amor todo lo espera, todo lo espera, todo lo cree. Porque muchas veces nosotros decimos, ya hice todo. Más allá, hermano, el amor representa sacrificio, representa compromiso, representa cuidado mutuo. El amor también representa perdón, compasión. La Biblia nos dice a nosotros así, hermanos, sopórtense unos a otros. Yo no sé si usted ha dicho, ya no aguanto.
Ya no aguanto, no aguanto. ¿Y cuál es tanto el problema? Los zapatos que deja ahí, aguante, hombre. Ya no aguanto. Y la Biblia nos dice, aguántense unos a otros. Recuerdo una vez un niño me preguntó, oiga pastor, ¿por qué grita mucho? Yo lo escucho, me dijo, no necesitas gritar. Le digo, no hijo, es que no grito por ti, grito por yo, Leo, porque yo no me escucho mucho. Le dije, aguántate. Dios nos llama a aguantarnos. ¿Qué significa eso, pastor? Pasar por alto las faltas de nuestro cónyuge. Pasar por alto las faltas de los hermanos. Porque muchas veces nosotros estamos tan heridos que cualquier roce nos duele. A veces no era con nosotros y se me miró mal, pues, no lo estaba viendo a usted, estaba viendo al de atrás. Pero como usted no resiste las malas miradas, se sintió ofendido. Porque cada quien va viviendo la vida de acuerdo a sus experiencias. Lo maravilloso de venir a Cristo es que el Señor restaura nuestra vida, sana nuestro corazón y no solamente nos guía, no solamente nos dice así vamos a vivir por la gloria de Dios, sino que el Espíritu Santo está en nuestra vida como un agente transformador, sanador y restaurador. Aleluya. Él está en nuestra vida con todos sus atributos. Y una de las primeras cosas que Dios hace cuando abrimos nuestro corazón, cuando creemos en Cristo, cuando pedimos perdón, dice que su amor es derramado por su Espíritu en nuestro corazón. Todos los que hemos conocido a Cristo y nos preguntan, oye, ¿qué sientes ir a la iglesia? Mire, lo primero, una paz. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y por qué vas tan feliz? Porque tengo una paz que solo Dios me la pudo dar. No la encontré en la droga, no la encontré en las parrandas, no la encontré en ningún otro lado. Esa paz solamente viene del Espíritu Santo. Y es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando le pedimos perdón y nos volvemos a Él, el Espíritu Santo derrama su amor en nuestra vida y nos cambia y nos transforma. Y podemos vivir una vida que glorifica ¿a quién? A Dios. Podemos vivir para la gloria de Dios. No solamente en la familia, no solamente de manera privada, pero también de manera pública, afuera. Glorificamos a Dios. Una vida de amor, dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces debemos de amarnos, servirnos, debemos de ser solidarios, debemos de vivir una vida íntegra. Hermano, cuando perdemos nuestro amor, nuestra comunión con Dios, empezamos no solamente a fallar en la casa, empezamos a fallarle a todo el mundo. Dios nos llama a vivir una vida de integridad. Muchas veces hemos perdido la confianza que ni nosotros mismos nos las creemos. Y yo dije eso, yo me lo prometí, no sé cómo le voy a hacer. No, mejor no lo hago. No, tenemos que ser íntegros, honestos, sinceros, vivir una vida honesta y de integridad. Dice que andemos como de día, no como de noche. Termino con esto, Romanos capítulo 13, verso 13 dice, andemos como de día, honestamente. Honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino honestamente, vivir con integridad. Una vida santa. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Debemos no solamente de saber que Cristo pronto viene, pero dice, debemos de desechar las obras de las tinieblas. Hay un proceso. Primero empezamos a probar.
No, pues está bien, es la decisión de ellos. No, no está bien. Si va en contra de ellos, en contra de Dios. Empezamos a probarlo. Y ya después empezamos a practicarlo también. Y dije, ¿sabes qué? Huye. No practiques las obras de las tinieblas. Al contrario, despójate. Si venía de una vida promiscua. Una vida de trampas, de mentiras. Una vida de chismes. Ahora dice el Señor, ¿sabes qué? Despójate de eso. Suéltate. Como quítate esa vestidura, eso que te ha caracterizado, suéltalo. Vive en santidad. Guárdate para el matrimonio, para ese hombre que te va a llevar al altar. Guárdate para esa mujer a quien le vas a prometer fidelidad. Guárdate. Vive en santidad. Guárdate para Dios. Sea fiel a sus votos matrimoniales. Sea fiel a sus votos matrimoniales. Usted prometió ser fiel, sea fiel. Usted no dijo, voy a ser fiel si no subes de peso. No. Usted no dijo, voy a ser fiel, pero si siempre me das para los gastos. No. Usted sea fiel siempre. Mantenga los votos de fidelidad. No dejemos que el mundo sea quien determine cómo vivir o qué valorar. Valoremos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Vivamos en integridad. Honremos a Dios en nuestra vida. Honremos la familia, honremos al cónyuge, honrémonos a nosotros mismos. Vivamos para la gloria de Dios. Dice el Señor, sean santos. Ser santo significa una vida alejada del mal. Del mal vamos a alejarnos lo más que podamos, porque somos llamados a vivir en santidad. ¿Y por qué somos llamados a vivir en santidad? Porque Cristo pronto viene. Hermano, mire, si al final nosotros somos reprobados, ¿de qué nos sirvió? ¿Me entiende? Si una persona va a la universidad y al final, usted aprendió mucho, pero al final cuitió, ¿qué pruebas tiene? Por favor, no cuitee, esfuércese, luche por algo. No se rinda. Levántese. Vivamos para la gloria del Señor. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Vivamos para su gloria. Cristo pronto viene. Su venida está más cerca que cuando nosotros comenzamos. Dice el Señor, ¿sabes qué? Vamos a alejarnos de las tinieblas. Vamos a alejarnos de toda vida que deshonra a Dios. Vamos a despojarnos de la vieja vestidura y vamos a vestirnos de un hombre nuevo. Gloria al Señor. Actitudes, conductas, conversaciones que glorifiquen a Dios. Pensamientos que glorifiquen a Dios. Y cuando tomas esa decisión, el Señor te va a fortalecer, te va a bendecir. Y usted me dirá, pastor, pero eso no será confiar en mí mismo. No, estamos confiando que Dios nos va a dar fortaleza. ¿Y por qué podemos vivir de esta manera? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie y de esas palmas fuertes al Rey en esta hora?